Bogotá, Distrito Capital, 2012. Aproximadamente 8 millones de habitantes. Es la ciudad capital de la República de Colombia y de Cundinamarca, constituida por 20 localidades. Cada una expresa distintas características. Bogotá es además epicentro político, económico, administrativo, cultural y turístico del país. Pero esto no siempre ha sido así. La ciudad es un producto histórico y Bogotá no se escapa de ello, ya que hubo un momento de ruptura, de transición con el sistema social que le había dado origen, el colonial. La Plaza de Bolívar ha sido un escenario de cambio, que ha presenciado las distintas resignificaciones que los colombianos le han dado a su mundo. En el orden colonial, la Plaza Mayor era concebida como un espacio que ordenaba el territorio. El crecimiento de la ciudad se configuraba en función de su plaza. Los españoles se apropiaron del espacio, erigiendo una ciudad a partir de su concepción de vida, un nuevo territorio como sistema administrativo, de poder y aglutinador de colonos. En esta configuración de ciudad, los pobladores le concedieron a la ciudad una condición social, como sitio de encuentro, entretenimiento, de ajusticiamiento, ordenamiento y de mercado. De ello surgieron nuevos signos, que a lo largo del tiempo se han venido redefiniendo por el desarrollo de nuevas actividades. A través del deseo modernizador que surge a partir de la independencia, la élite política capitalina criolla pretendió una ruptura con el esquema colonial. La Plaza de Bolívar no estuvo exenta de ello. Vivió todo un periodo de constante transformación. Hoy por hoy, las actividades que se desarrollan responden por un lado a lo coyuntural, a lo social y por otro a la lógica comercial. Estas crean un continuo diálogo entre presente y pasado, toda vez que la Plaza Mayor ha sido un escenario de acción de continuidad histórica que ha repercutido en el devenir de su resignificación. La Plaza Mayor ha sido un espacio en donde hay cabida todas las expresiones culturales y de tipo político. Hoy es por excelencia el escenario de la protesta. Estas van desde las más modestas, austeras, humildes y discretas, hasta las más masivas, reivindicativas, dicientes e impactantes. En conclusión, la Plaza de Bolívar ha significado para Bogotá un espacio relevante para su historia. En tiempos de la colonia, en términos de desarrollo, cumplía una función de epicentro que organizaba el territorio, creando un orden entre sus habitantes y como sistema administrativo. En la modernidad, la capital se nos revela como una continuidad que se ha venido redefiniendo y ha dado paso al surgimiento de nuevos signos. Los bogotanos le conceden a la plaza un imaginario de importancia histórica.